Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Ya, ¿me escuchan, no? Sí, se ¿Me escucha, escuchan bien? doctora. Sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer en esta clase es, les voy a explicar en forma sintetizada, ya, un cuadro. Pero antes de irnos al cuadro, vamos a hacer recuerdo, ¿no?, de lo que hemos hablado esta mañana, de los plaguicidas, de su gran uso en la agricultura y en los programas de salud pública. Para el control de enfermedades hemos visto, ¿no?, que transmitidas, por ejemplo, para cuando son utilizados en los programas de salud pública, para el control de enfermedades transmitidas por vectores, todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Sin embargo, han originado problemas de contaminación ambiental y también de potenciales riesgos para la salud de las personas expuestas, y no solamente de las personas expuestas, sino también de las futuras generaciones. A esto viene este tema, ¿no? Todos los seres vivos están expuestos, a diario estamos expuestos todos, a una gran variedad de plaguicidas, o llamados también xenobióticos, ¿no? Y en forma muy especial en nuestro país. ¿Por qué? Porque las actividades agropecuarias son también realizadas por mujeres y niños, lo que ocasiona un mayor riesgo por exposición ocupacional a estos agroquímicos, ¿no? En las actividades de producción, preparación, aspersión, las personas que también que preparan estos químicos, ¿no? Entonces, la exposición a plaguicidas también ha estado asociada con acciones, inclusive, como hemos mencionado, contra vectores como el paludismo, el mal de Chagas, etcétera, ¿no? También hemos visto esta mañana que la exposición ocupacional a los plaguicidas se da más frecuentemente por contacto y por inhalación, una vía muy importante, la inhalación. Porque, como en algún momento en otra clase les había comentado, de que al ingresar por las vías respiratorias, fácilmente entran al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque la membrana de los pulmones es tan amplia que a veces se compara con una cancha de tenis, y a mayor superficie, mayor absorción. Entonces, rápidamente ingresa hacia el torrente sanguíneo. A su vez, también al ingresar por las vías respiratorias, al ser por inhalación, como mecanismo de defensa tenemos a los cilios y al moco. Sin embargo, de estos plaguicidas que estamos enfocando, como los organofosforados y carbamatos, las partículas son pequeñas, de un micra, y fácilmente pueden atravesar, ¿ya? Entonces, los efectos tóxicos en la salud, por ejemplo, tenemos los efectos tóxicos a corto plazo, que también esta mañana se ha mencionado, ¿no? Que causados por exposiciones agudas a plaguicidas, son dolor de cabeza, mareos, vómitos, etcétera, ¿no? Y también los efectos a largo plazo, que es lo que más nos interesa en este tema, ¿ya? ¿Por qué? Pues son causados a exposición crónica y a bajas dosis. Por eso no es aguda, es decir, no se manifiesta inmediatamente. Se va acumulando pequeñas cantidades, pequeñas dosis, poco a poco. Y muy pocos estudios prospectivos han sido realizados sobre los efectos de estos efectos a largo plazo, específicamente carcinogénicos, ¿no? En poblaciones que están expuestas, aunque también esta mañana hemos hablado que casi toda la población estamos expuestos, pero siempre en mayor cantidad la población que se ocupa, ¿no?, de estos de agropecuarios, de estos plaguicidas. Es una necesidad, por eso, que los efectos genotóxicos de los plaguicidas sean evaluados, ya que son los de mayor preocupación, ¿no?, por incidir en problemas de salud, no solo en el individuo, sino también en futuras, como les dije, generaciones. ¿Por qué? Porque son expresados después de muchos años, 10 años, 20 años,
Y si las personas están expuestas a organoclorados, como esta mañana habían se ha manifestado, es mucho peor, porque estos organoclorados, al ser persistentes y no se biodegradan, se acumulan en tejido graso, y las personas que están más expuestas son las personas que son gorditas, ¿no? Entonces, en el tejido graso, años se puede ir acumulando. Pero, sin embargo, cuando esta persona adelgaza, entonces el tóxico también es liberado. Es liberado y ingresa al torrente sanguíneo. Entonces, es importante conocer cómo estos plaguicidas pueden interactuar con el material genético, es decir, con el ADN. Aquí vamos a pasar. Donde tengo este cuadro. ¿Cómo pueden interactuar estos plaguicidas con el material genético, el DNA? Y al interactuar con el material genético, induce daños de gran significancia biológica y puede causar desde la muerte celular hasta efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a empezar. Exposición a químicos. Ya, exposición, cualquiera sea la exposición de los químicos, ingresa al organismo. La más importante, la inhalatoria, por tener mayor superficie de absorción. Rápidamente ingresa al organismo, ¿no? Los plaguicidas, una vez absorbidos dentro del torrente sanguíneo, pueden ser metabolizados. Son metabolizados. Pueden ser a metabolitos activos o metabolitos inactivos. ¿Por quiénes son metabolizados? Por complejos enzimáticos, para dar origen a metabolitos lipofílicos o hidrofílicos, muy diferentes, ¿no?, del compuesto original o del xenobiótico, del plaguicida. Y estos van a ser distribuidos a diferentes partes del cuerpo. Los plaguicidas o los metabolitos lipofílicos son capaces de atravesar más fácilmente la membrana celular, atraviesan fácil la placentaria y también esta mañana hemos hablado, ¿no? También atraviesan fácilmente la membrana placentaria y la membrana también hematoencefálica, y ser acumulados en tejido, como hemos mencionado hace un momento. Para los organoclorados, su lugar de elección son las grasas, ¿no? Como un mecanismo de defensa, los seres vivos cuentan, sin embargo, con sistemas enzimáticos que transforman los compuestos lipofílicos que no se pueden excretar o eliminar en compuestos hidrofílicos para ser excretados o eliminados. En los procesos de biotransformación, por ejemplo, ¿qué sucede? Suceden reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, que también esta mañana se ha mencionado, ¿no? Aunque los procesos de biotransformación tienen lugar en el hígado, también se ha visto, porque el hígado, ¿qué es? El órgano biotransformador, el órgano detoxificador, ¿no? También se ha visto que se biotransforman en otros órganos también involucrados en los procesos de absorción, excreción, pero en menor cantidad, ¿ya? En baja cantidad. Entonces, en la biotransformación de los cianobióticos, ¿qué es lo que ocurre? Reacciones enzimáticas catalizadas por enzimas de biotransformación, que se van a clasificar en dos, en la fase 1 y la fase 2. Porque, ¿qué es la biotransformación? Es la eliminación, ¿no?, de los xenobióticos, los plaguicidas,
y va a depender de su conversión a compuestos químicos más polares solubles en agua para ser eliminados. ¿Ya? La fase 1, por ejemplo. Estamos hablando todo, estamos aquí en la biotransformación, antes de entrar aquí. ¿No es cierto? Entonces, estamos expuestos a un químico, entra al organismo, ya dependiendo por dónde ha ingresado, mayor absorción o menor absorción, y entra a los procesos de biotransformación, ya, que va a dar lugar a dos tipos, fase 1 y fase 2. Doctora, disculpe, no se está cambiando las diapositivas. No, no se está cambiando la diapositiva por una razón. Les dije que solamente íbamos a llevar este cuadro. Ah, ya. Ya, entonces estoy yendo explicando poco a poco hasta llegar aquí. Pero nos estamos quedando en la biotransformación todavía. Por eso está aquí el puntero. Ya, en esta fase, en la biotransformación, ocurren dos fases. Uno, la fase 1 y la fase 2. Ya, en la fase 1 incluyen reacciones de oxidación, como también se ha mencionado en la mañana, reducción e hidrólisis. ¿Ya? ¿Qué hacen estos? Convierten los xenobióticos a metabolitos más solubles en agua que la molécula original. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo principal de aumentar la polaridad de la molécula para facilitar su excreción. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? Adicionando grupos funcionales, como por ejemplo, grupos como el hidroxilo, como el sulfidrilo, como aminos y carboxilos. Adicionan para poder convertir estos grupos adicionales para que los metabolitos sean eliminados directamente, pero siempre y cuando si el incremento de esta polaridad es adecuado. Si no es adecuado, va a pasar a la fase 2. ¿Ya? Entonces, en la fase 1, como hemos dicho, que hay 3 tipos de reacciones. Oxidación, por ejemplo, es la reacción más común, la oxidación. Esta está mediada por el sistema del del sistema del citocromo P450. ¿Ya? Está mediada en la oxidación, donde puede haber hidroxilación si es que se añade un grupo oxidrilo, desalquilación cuando se elimina un grupo alquilo unido a un nitrógeno, o puede ser también un oxígeno dejando libre un grupo amino o hidroxilo. Otra de las reacciones es la reducción, ya, donde ocurre con menos frecuencia que la oxidación, pero suele darse en condiciones de baja tensión del oxígeno. Puede ser la reducción de grupos, por ejemplo, nitro, que los convierte en grupo amino, o la reducción de carbonilos, que convierten las cetonas o aldehídos en alcoholes. Luego viene la reacción de hidrólisis, donde en la hidrólisis no utiliza el sistema P450. ¿Ya? Ocurre mediante las hidrolasas, las enzimas de las hidrolasas. Al romperse un éster, por ejemplo, por adición de agua, se genera un ácido carboxilo y un alcohol. ¿Por qué son importantes estos grupos, por ejemplo? La introducción de estos grupos polares, porque hace que el tóxico sea más hidrosoluble, para que permita que sea eliminado directamente por los riñones.
Y también es importante porque sirve de anclaje para la fase 2 si es que la polaridad no es adecuado, no es suficiente. Si este incremento de estos grupos funcionales para aumentar la polaridad no es suficiente, esto nos sirve como un anclaje para la fase 2, donde se le pegan moléculas más grandes todavía, como el ácido glucurónico, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más fácil de eliminar. ¿Ya? Entonces, en la fase 2, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Son reacciones de conjugación o síntesis, en los que se adicionan esos grupos que acabo de decirles, grupos que incrementan aún más la polaridad. ¿Y cuáles son esos grupos? La glucuronidación, la sulfatación, la síntesis de amida, acetilación, metilación, conjugación con glutatión, aminoácidos, etc. Son reacciones de biosíntesis. El xenobiótico o su metabolito activo del plaguicida, derivado de la fase 1, se une covalentemente a una molécula endógena, produciendo un conjugado. Y esta molécula endógena, como les digo, puede ser el ácido glucurónico, sulfato, glutatión, etcétera, le otorga al xenobiótico o al metabolito activo del plaguicida lipofílico una mayor solubilidad en agua para ser eliminado. ¿Ya? Una vez que se hayan originado los metabolitos activos y los metabolitos inactivos, si es inactivo no hay ningún problema, puede ser normalmente excretado o eliminado, porque son inactivos. Sin embargo, cuando se han originado metabolitos activos, puede ser eliminado también si es que en la adición de estos grupos funcionales, ya sea en la fase 1 o en la fase 2, la adición de estos grupos para aumentar la polaridad es suficiente y son convertidos a hidrofílicos y pueden ser normalmente eliminados. O de lo contrario, puede ser también que puedan interactuar, ¿no? Entonces, pueden interactuar con el material genético. Y si interactúan con el material genético, ¿qué es lo que van a ocasionar? Lesiones primarias en el DNA. Y estas lesiones primarias producidas en el DNA por los plaguicidas, los xenobióticos, el metabolito activo, pueden ser reparados por sistemas enzimáticos o no pueden ser reparados. ¿Ya? Entonces, los plaguicidas, una vez más, o sus metabolitos electrofílicos originados en el proceso de biotransformación, como les dije, que nos dan metabolitos activos y metabolitos inactivos. Si son inactivos no hay ningún problema, se elimina normal, y si son activos y la adición de grupos funcionales es suficiente para aumentar su polaridad, pueden ser excretados. Pero si no es suficiente la adición de esos grupos funcionales, ya pueden interactuar con el DNA, ¿no? Con el material genético, interactúan con los centros en realidad nucleofílicos del DNA y van a ocasionar cambios en su estructura, llamados lesiones primarias. Ya, estas lesiones primarias producidas en este DNA por los químicos, los plaguicidas, el metabolito activo, pueden ser reparados por sistemas enzimáticos. Pueden ser aquí reparados por sistemas enzimáticos. ¿Y qué hacen esos sistemas enzimáticos?
remueven y reemplazan los segmentos del DNA alterado o dañado. ¿Ya? Esos mecanismos de reparación para los diferentes tipos de daños en el DNA es a través específicamente de 3 enzimas. Esto es importante, chicos. 1. Paraoxonasa. 2. Glutatión S-transferasa. Y 3. Esto que lo vamos a utilizar también en los herbicidas, el gramoxone y paraquat, la N-acetiltransferasa. ¿Qué hace, por ejemplo, la enzima paraoxonasa? ¿Ya? Es la defensa principal contra los insecticidas, esta enzima. Se encuentra en la sangre. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta enzima? Su función es la hidrólisis. Como se dice, su función estrella es la hidrólisis. Rompe las moléculas de los plaguicidas, por ejemplo, como el paratium o el clorpirifos. A mí me gusta mucho el ejemplo del paratium. Y las vuelve inactivas. ¿Qué hace la enzima glutatión S-transferasa? Realiza la conjugación, es decir, toma una molécula que es el glutatión. El glutatión es un potente antioxidante que tiene el organismo. ¿Ya? Toma esa molécula al tóxico. El tóxico se vuelve soluble en agua, lo que permite que los riñones lo expulsen por la orina. Otra función que hace es la de neutralizar sustancias cancerígenas. Este glutatión transferasa es muy importante. Y la última enzima, la N-acetiltransferasa. ¿Qué hace esta enzima? Utiliza el proceso de acetilación. ¿Qué quiere decir eso? Añadir un grupo acetilo a sustancias químicas que contienen nitrógeno. Entonces, una comparación de sus funciones de los 3, la paraoxonasa, glutatión S-transferasa y la N-acetiltransferasa, su mecanismo principal de la paraoxonasa es la hidrólisis. Rompe las moléculas de los plaguicidas organofosforados específicamente, su blanco principal. La glutatión S-transferasa es la conjugación con glutatión utilizando la molécula de glutatión, potente antioxidante. Y la N-acetiltransferasa es la acetilación. Si hay una persona que tiene deficiente en estas 3 enzimas, su cuerpo es básicamente una esponja de tóxicos. Porque esa combinación es el escenario perfecto para que ocurran los quiebres. Estos quiebres. Los quiebres, las delecciones, que ahorita lo vamos a ver, y rearreglos cromosómicos. Ya, entonces, esas 3 enzimas, mucho cuidado, que son las que reparan las lesiones del DNA. Si la reparación es correcta, entonces se elimina fácilmente. Son las personas normales. Si esa reparación es incorrecta o no es reparada, entonces pasan a la fase de las lesiones premutacionales. Y de aquí
o hay muerte celular o pasa a la fase de mutaciones. Y dentro de la fase de las mutaciones tenemos tres: la genética o génica, la genómica y la cromosómica. Ya, la genética o génica, ¿no? Son cambios que ocurren en un solo gen, es decir, hay mutaciones en un solo gen, en la secuencia del ADN, de los nucleótidos del ADN, pero en un solo gen, donde van a ocurrir procesos de sustitución de bases, de adición o inserción y de delección de bases. Ocurren estos tres procesos cuando las mutaciones son génicas o genéticas. Entonces, mutación en un solo gen. Cuando ocurre el proceso de sustitución, es el tipo más común. Ocurre una base nitrogenada, puede ser la adenina, timina, citosina o la guanina, es reemplazada por otra. Es decir, se cambia una base por otra. Por ejemplo, puede ser una A por una G, A de adenina, ¿no? Y la G de guanina cuando se va cambiando. Por eso dice sustitución de bases. La adición o inserción, cuando se añade una letra extra. ¿Y qué pasa cuando se añade esa letra extra? Se modifica toda la lectura del código. Por ejemplo, si la secuencia era GAT-ACA, digamos, una adición lo convierte en GAT, el mismo guión, en vez de ser ACA, sería GAC-A, o sea, se añade una letra. Se añade. Entonces va a ir a modificar el código. Y el último proceso sería la delección de bases, donde ya no, aquí no se añade, sino se elimina una letra. Y al eliminar una letra hay alteración también en el orden de las instrucciones. Hay eliminación. El segundo, las genómicas. Mutaciones genómicas. ¿Ya? Son los cambios más drásticos que puede sufrir el genoma, ya que al sobrar o faltar un cromosoma entero, se alteran miles de genes al mismo tiempo. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Suele tener consecuencias graves para la salud o el desarrollo también del organismo. Bien. Existen dos tipos principales. Por ejemplo, estas se clasifican en dos tipos principales, dependiendo de cómo cambie el número de cromosomas. Uno que es aneuploidías. Esto ocurre cuando el organismo tiene un cromosoma de más o puede ser un cromosoma de menos en un par específico. O sea, uno más o uno menos. No afecta a todo el juego de cromosomas, solo a uno. Solo a uno afecta. ¿Ya? El otro son la poliploidía. Poliploidía. Esto ocurre cuando se altera el juego completo de cromosomas. Esto en los humanos suele terminar en abortos espontáneos. ¿Por qué ocurren estas mutaciones? La causa principal es un error durante la división celular, la mitosis o meiosis. Durante la formación, por ejemplo, del óvulo o el espermatozoide, los cromosomas deben separarse equitativamente. Si no se separan bien, o una célula hija se queda con material de más y la otra con material de menos, por eso dice más, o puede ser más uno o menos uno arriba,
Al ocurrir la fecundación, el embrión resultante tendría una mutación genómica. ¿Ya? Y la tercera, al final se los he hecho un cuadrito también para poder diferenciar entre los tres. La tercera es las mutaciones cromosómicas, llamadas también mutaciones estructurales. Son alteraciones que afectan a la forma y organización de un cromosoma específico. Esto es diferente a las genómicas, que cambia el número de cromosomas en las genómicas. O a las génicas también diferente, que cambia un solo gen. Aquí el problema es que el cromosoma se rompe y se arma mal aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, un quiebre o ruptura cromosómica también llamada. ¿Qué significa? Un quiebre es un evento inicial del daño en realidad. Es el número 1. Es la fractura física de la doble hélice del ADN que forma, ¿no?, el cromosoma. Y las causas pueden ser por agentes genotóxicos, como los plaguicidas causantes de esto. Y pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo simple o de tipo doble. Si es simple, un solo corte en un brazo del cromosoma. O si es de tipo doble, el cromosoma se rompe en 2 puntos, dejando un fragmento libre en el medio. La importancia es que un quiebre es una señal de alerta de que la célula está bajo estrés tóxico. Si el quiebre no se repara, la célula puede morir o volverse cancerosa. Segundo, tenemos las delecciones, llamado también pérdida de material. Esta delección ocurre tras un quiebre. O sea, hay un quiebre, como hemos hablado, el fragmento de cromosoma que se ha desprendido se pierde definitivamente, porque la célula no puede volver a pegar. Por eso dice pérdida de material, ¿no? O sea, como consecuencia es que el fragmento perdido contenía genes. ¿Y qué pasa? Entonces la célula tiene ya instrucciones incompletas, ya no tiene instrucciones completas. Y su impacto de estas es que las delecciones suelen ser dañinas si la pérdida ocurre en un gen, por ejemplo, supresor de tumores. Supresor de tumores. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Tumores. Aumenta la probabilidad de desarrollar tumores, cáncer. Y por último tenemos los rearreglos o reorganizaciones también llamadas, que son el resultado de un intento, a veces fallido, ¿no?, de la célula, por reparar los quiebres. O en lugar de perder la pieza, porque ha habido ruptura cromosómica en los quiebres, la célula lo pega en un lugar equivocado. Por eso dice reorganizaciones, rearreglos. Quiere reparar, pero lo hace mal. Puede pegarlo, por ejemplo, puede ser invertido, ¿no?, en otras locaciones también, o en forma de anillo. Al ser invertido el fragmento se rompe. Una vez que se haya roto, en quiebre se da la vuelta, se pega al revés. Otras locaciones, cuando un fragmento de cromosoma se rompe y se pega en un cromosoma diferente. En otras palabras, un intercambio de piezas entre cromosomas que no son pareja, porque vienen de 2 en 2. O anillos, el cromosoma se rompe en ambos extremos y las puntas pegajosas se unen formando como un círculo. Entonces,
¿Cuál es la acción del quiebre? El cromosoma se parte, ¿no? Se rompe. Su resultado, la inestabilidad inmediata. ¿Cuál es la acción de la delección? Se pierde el trozo que se ha roto. Y la célula, su resultado, la célula incompleta, falta de información genética. Y eso es grave. O el rearreglo, el último, donde el trozo se pega mal. Hay una información entonces desordenada o mal ubicada. Por eso se llama rearreglo o reorganizaciones. Entonces, en estudios de personas expuestas a agentes genotóxicos como los plaguicidas, por ejemplo, los laboratorios buscan estas tres figuras en el microscopio. El conteo de quiebres y rearreglos, lo que permite calcular más o menos el índice del daño genético. Si una persona tiene muchos quiebres y rearreglos, significa que su mecanismo de reparación de ADN están saturados o fallando, lo que confirma una alta susceptibilidad a efectos genotóxicos. Ya, entonces en un cuadro que también se los he hecho de estos tres, dice: la mutación, por ejemplo, génica o genética. ¿Qué falta? Lo mismo que hace rato, ¿no? Mutación en un solo gen. Para la mutación génica. Para la genómica o génica, para la genómica, ¿cuál sería? ¿Qué falla? El número de cromosomas. Un cromosomas de más o un cromosomas menos. Ejemplo, en la mutación génica, por ejemplo, o genética. Un ejemplo, el albinismo. El quiebre, ¿no? de un solo gen, en un solo gen. Ejemplo de la mutación genómica. Tenemos el síndrome de Down con 47 cromosomas. Como van de par, en vez de ser 46, tiene 47. Y si hablamos, como hemos dicho, un cromosoma más o un cromosoma menos, si hablamos de menos, tenemos el síndrome de Turner con 45 cromosomas. Un ejemplo de mutación cromosómica, el síndrome de Cri-du-Chat, que en francés significa el grito de gato o maullido de gato. Este es un ejemplo clásico de la pérdida de material genético. Se produce por la delección en el brazo corto del cromosoma 5. Los recién nacidos, por ejemplo, tienen un llanto muy agudo que suena como el maullido de un gato. ¿Y eso a qué se debe? A las malformaciones en la laringe. ¿Y qué presentan? Microcefalia, discapacidad intelectual. Sus rasgos faciales son característicos. Al faltar genes específicos en este segmento, se desarrolla. El sistema nervioso se ve alterado. Entonces, yo hago hincapié a todo eso. Aquí, la importancia de estudios. ¿Ya? De susceptibilidad material genético, pero que sean individuales, diferencias individuales, más estudios. Porque la susceptibilidad individual son diferentes de unas a otras. A veces son heredados y a veces son adquiridos.
porque siempre se está manejando en forma general, sin darse cuenta de que se necesita más estudio sobre la susceptibilidad de estos, pero diferencias individuales. Ahí vamos a quedar, chicos. Hasta aquí. Un resumen de un cuadrito.